Bienvenidos, exploradores de la historia. El viaje de hoy nos remonta a hace más de 5000 años en Mesopotamia, donde la pequeña ciudad-estado de Asiria comenzó a evolucionar hasta convertirse en una fuerza aterradora y poderosa conocida como el Imperio Asirio. Este imperio, temido y aparentemente invencible, dominaba gran parte del mundo antiguo utilizando una combinación de implacable poderío militar y terror estratégico. Nuestra historia comienza con el surgimiento de la ciudad-estado de Asiria en lo que hoy es el norte de Irak. Asur, la ciudad de la que el imperio deriva su nombre, fue inicialmente un asentamiento modesto. Curiosamente, los habitantes originales de esta región eran pueblos semíticos, cuya lengua y cultura influirían profundamente en el desarrollo del imperio. A medida que Asiria se expandió, sus gobernantes adoptaron una estrategia brutal pero muy efectiva para infundir miedo y mantener el control sobre sus territorios conquistados. Esta estrategia implicó la destrucción generalizada de ciudades sitiadas, la ejecución de sus líderes y la esclavitud o matanza de sus habitantes. Fue una estrategia no solo destinada a subyugar sino también a servir como una terrible advertencia ante cualquier desafío. Un testimonio de esta estrategia fue la conquista de la ciudad de Laquis, donde los asirios utilizaron la famosa rampa de asedio para asaltar las murallas de la ciudad en su despiadada demostración de destreza militar y salvaje venganza. Este incidente, capturado en antiguos bajorrelieves, sirve para personificar la naturaleza brutal de las conquistas asirias. A pesar del terror infundido por la estrategia de Asiria, también dio lugar a un profundo resentimiento, y a una resistencia unida de los territorios vencidos. Las ciudades-estado y reinos del Levante, otrora aislados, comenzaron a unirse para repeler las oleadas que avanzaban del temible ejército asirio. Esta alianza culminó en la batalla de Karkar, en la que una coalición de 12 reyes se unió detrás del rey de Damasco en un audaz intento de detener la expansión del imperio asirio. El enfrentamiento resultante, si bien detuvo los avances asirios por un tiempo, finalmente resultó ser un mero revés momentáneo frente al implacable poderío militar de Asiria. A medida que el imperio continuó sus campañas de conquista, su núcleo se expandió gradualmente, abarcando tierras tan lejanas como Egipto e Irán. Ciudades como Nippur, Ashur y Nínive florecieron con una grandeza increíble, creando maravillas arquitectónicas y vibrantes tradiciones culturales que reflejaban el poder y la riqueza del imperio. Entre estas ciudades, Nínive sin duda destacó, tanto por su grandeza como por su caída final. Construida en las fértiles llanuras de Mesopotamia, y encerrada dentro de enormes murallas que albergaban exuberantes jardines, fue una maravilla arquitectónica y de ingeniería. Sin embargo, a pesar de sus formidables defensas, Nínive finalmente sucumbió a una fuerza combinada de babilonios, escitas y medos, lo que marcó el principio del fin del imperio asirio. La caída de Nínive no marcó el colapso inmediato del imperio asirio. Sin embargo, fue un golpe fatal que desencadenó una serie de conflictos internos y rebeliones, cada uno de los cuales socavó el otrora poderoso imperio, debilitado por décadas de expansión despiadada y desenfrenada. Alimentadas por el profundo resentimiento del pueblo, estas revueltas crecieron rápidamente en tamaño y alcance, dejando a la otrora aterradora maquinaria militar asiria luchando por mantener el control. En todos los rincones del imperio había señales de su rápido desmoronamiento. Finalmente, en el año 612 a.C., tras años de conflictos y luchas internas, Nínive, el corazón del imperio, cayó en manos de las fuerzas combinadas medas y babilónicas. La ciudad fue arrasada, sus tesoros saqueados y sus habitantes masacrados o esclavizados. El imperio asirio, con la caída de Nínive, ya no existía. A diferencia de los grandes imperios que lo precedieron y lo sucedieron, el otrora poderoso y temido imperio de Asiria desapareció en gran medida de la memoria histórica. Sus ciudades monumentales reducidas a ruinas, y su gente absorbida por las culturas de los conquistadores medos y babilonios. Sin embargo, no se perdieron todos los vestigios de la civilización asiria. Hasta el día de hoy, los descendientes de los antiguos asirios perduran, y su indeleble herencia cultural y lingüística es un testimonio de sus resilientes antepasados, que una vez gobernaron con un poder y una tenacidad inigualables. En cuanto a los territorios conquistados, la caída del imperio asirio marcó el comienzo de una nueva era. El vacío de poder creado por el imperio vencido permitió el surgimiento del imperio medo-babilónico, así como la expansión del imperio persa, más benévolo y administrativamente sofisticado. El legado del imperio asirio, sus éxitos y sus estrategias despiadadas resuenan a lo largo de la historia, recordándonos el poder de la unidad para superar la tiranía. Aunque en gran medida olvidada, la historia de Asiria sirve como una conmovedora lección de cómo la ambición desenfrenada y la crueldad indiscriminada pueden conducir a la caída y, en última instancia, al olvido. Hoy en día, las excavaciones arqueológicas continúan desenterrando los restos tangibles de este imperio olvidado, mientras que la investigación académica y los esfuerzos de resurgimiento cultural se esfuerzan por recuperar, reconstruir y recordar el fascinante y temible legado de la civilización asiria. Al concluir este viaje hacia el abismo del tiempo, uno no puede evitar preguntarse acerca del imperio que, en un momento, mantuvo al mundo bajo su control despiadado. Cómo un imperio tan poderoso, temido y renombrado, finalmente sucumbió a su propio salvajismo, y sufrió una caída tan rápida y devastadora que quedó relegado a las sombras de la historia. ¿Fue la suya una historia de arrogancia y ambición desenfrenada, de poder inatacable y terror escalofriante?
¿O fue una historia de supervivencia contra viento y marea, de resiliencia y tenacidad ante una caída aparentemente inevitable? Las respuestas, ocultas en las arenas menguantes del tiempo, continúan desmoronándose, ofreciéndonos visiones intrigantes de esta enigmática civilización, una civilización cuya grandeza y poder, cuyas conquistas despiadadas y rápida caída, continúan cautivándonos y obligándonos, recordándonos el poder y la impermanencia de todos los imperios. Así pues, la próxima vez que reflexionen sobre los grandes imperios de la historia, no olviden a los grandes asirios, quienes, con su poder y terror, dominaron el mundo antiguo durante un tiempo, dejando atrás un legado fascinante pero casi olvidado que continúa intrigando e inspirando. Como dice el refrán, los imperios surgen y caen, y el ciclo de la historia se renueva continuamente en un flujo y reflujo interminable. A medida que un imperio desaparece en los anales del tiempo, otro invariablemente llena el vacío, creando un continuo de civilización humana, y cada época agrega un nuevo capítulo a la narrativa que se desarrolla de nuestro viaje colectivo hacia el futuro. Y así, no solo somos testigos de los imperios fugaces del pasado sino también de los arquitectos de los imperios del futuro. Es en los relatos resonantes de nuestros predecesores donde buscamos la sabiduría, y en nuestras experiencias colectivas donde esperamos encontrar el camino a seguir. La caída de los imperios puede provocar grandes sufrimientos y pérdidas, pero también abre nuevas oportunidades y posibilidades, lo que lleva al nacimiento de nuevas ideas, formas de gobierno y estructuras sociales. Tal es la paradoja de los imperios: donde hay destrucción, también hay creación. Mientras la ceniza oculta los restos de una época, sienta las bases fértiles para el advenimiento de otra, pintada con los tonos de nuevos comienzos y potencial imprevisto. Mientras navegamos por las corrientes siempre cambiantes de la historia humana, esforcémonos por encontrar el equilibrio, no solo en el poder de nuestra fuerza, sino en la benevolencia de nuestras acciones. Después de todo, no es la magnitud de las conquistas lo que define una civilización, sino la magnitud de su compasión y resiliencia. Olvidar el pasado es cortar las raíces que nos unen a nuestra humanidad compartida. Recordemos la historia del imperio asirio, grabada tanto en la marcha implacable de sus conquistas como en el rápido desmoronamiento de su poder. Olvidado, sigue siendo un humilde recordatorio de la naturaleza transitoria del poder y los imperios. A través de esta narrativa de poder y caída antiguos, nos vemos impulsados a reflexionar no solo sobre las épocas pasadas de los asirios sino también sobre las corrientes que dieron forma a nuestra época actual. A medida que atravesamos los caprichos de la historia, que la compasión y la sabiduría nos sirvan como brújula, guiándonos hacia un futuro que se eleve por encima de las sombras del pasado. Nuestro viaje llega a su fin, dejándonos hipnotizados por los tumultuosos paisajes de cambio y continuidad que son las características distintivas de la historia de la humanidad. Al respirar por última vez y alejarnos de los ecos del pasado, llevamos con nosotros el espíritu indomable de quienes nos precedieron, sus historias, sus luchas, sus victorias y sus emipres que desaparecen. Desde el surgimiento de pequeñas ciudades-estado hasta la caída de imperios que alguna vez fueron poderosos, nuestra historia colectiva ha sido una vibrante interacción de cambio, resiliencia y continuidad. La historia del imperio asirio no es más que un destello en la vasta extensión de la historia de la humanidad. Sin embargo, es un conmovedor recordatorio de la naturaleza efímera del poder y la indelebilidad del espíritu humano. A medida que los capítulos finales de nuestro relato se desvanecen en la oscuridad histórica, nos encontramos en la cúspide de muchas posibilidades, del mismo modo que los imperios de épocas futuras encontrarán sus propios momentos de gloria y desaparición. A través de los ecos de nuestras épocas pasadas, se nos invita a una revisión introspectiva de nuestro presente y a una proyección inspirada del futuro. Al dejar atrás los anales de Asiria, miramos hacia el futuro. ¿Qué ambiciones imperiales reordenarán el mapa de la historia humana? ¿Qué territorios que ahora coexisten pacíficamente soportarán el peso de nuevos soberanos que luchan por la supremacía? Solo el tiempo revelará las respuestas a estas preguntas. Y a medida que nos embarcamos en el camino de los siglos que se desarrollan, siempre debemos recordar las antiguas lecciones incrustadas en las cavernas de siglos pasados, lecciones que invariablemente nos guiarán hacia un futuro moldeado no por la búsqueda del poder invencible, sino por la esencia de la bondad, la comprensión y la unidad imperecederas.